Hacenda tiela suto. Hacenda sabiduría suto. Suto aten un simiariuto gente andiuto tiempo. Que anda suto cumina invila. Soná maoriki y sangaria. Pedro nació en la víspera de la Navidad de 1994. Nuestro país, Costa Rica, lo abrazó con sus brisas tropicales. Yo vine al mundo mucho antes, en 1979, cuando apenas los colores comenzaban a teñir las pantallas de los televisores. Pero eso no es importante en esta película. Lo importante es que antes de nacer, ya mi madre, Olga Mercedes, celebraba la vida bailando cumbias. Pedro y yo, hijos de diferentes tiempos y latitudes, ignorábamos por completo que el destino nos uniría en un proyecto llamado Buscando el Swing. Cruzaremos fronteras, abrazaremos tierras lejanas junto con un grupo de artistas apasionados, sumergiéndonos en las cálidas costas del Caribe colombiano, siguiendo el eco de aquella música que nosotros y nuestros padres conocimos como cumbia. Cumbia es un término que yo escucho desde niño, desde que pues tengo uso de razón. La gente bailaba cumbias a fin de año en los cumpleaños, la gente pedía cumbias en la radio, había cumbias de los Villos Caracas Boys, había cumbias de la Sonora Dinamita, incluso había cumbias de grupos nacionales como los Ixos. La cumbia ha estado presente dentro de la cultura popular en toda Centroamérica desde hace mucho tiempo. Bueno, también es curioso cómo cada país ha hecho su propio sello, porque incluso nosotros nos hemos atrevido, pues nosotros digo como nicaragüenses, a nombrar nuestro propio género como la cumbia nicaragüense. Para mí era un término muy concreto, muy convincente, y de hecho en algún momento empiezo a escribir cumbias. Cumbia espanta mis pesares, tengo una pena grande. Yo llegué a Colombia en junio de 2016 a estudiar una carrera enfocada en el jazz y las músicas colombianas. Ahí es donde empiezo a entender todo el mundo musical que tiene Colombia. Cuando yo llegué a Colombia con mi primer disco de cumbias, y mi amigo compositor Alejo García me dice: hermano, la cumbia es una cosa para fuera de Colombia y es otra cosa para adentro de Colombia. Que nunca es tarde si la dicha es buena, que aquel que espera luego desespera, el que pa'lante no mira. Bueno, esto es una música de negro, pero ya no es de negro. Ya lo que era de negro, ya no, ya es de Colombia. Todo el mundo la mira y todo el mundo la toca, todo el mundo la canta, entonces ya va cogiendo auge la música esa. Antes no, la tocábamos era por beber ron, ya no, ya tenemos otra mentalidad porque ya la gente le está parando bola a esto porque ya está pasando frontera a otros países.
un baile cantado. Fue traído a Colombia por los africanos en la época de la colonia. Se interpreta con instrumentos llamador, tambor alegre, maracas, una voz líder, coros. El bullerengue fue la forma de los africanos como distraerse, porque eran esclavos, era una época muy dura para ellos y la única forma que tenían cuando descansaban de pronto ellos expresar sus sentimientos y emociones era tocando bullerengue. El bullerengue tiene 3 ritmos: el bullerengue sentado, chalupa y fandango. Este baile, todo lo que se hace en rueda. Todo lo que uno va a hacer, todo es agrupado. A donde me echen el bullerengue, yo lo bailo. De los bullerengues, los que más me gustan, como el asentado, bailar el asentado, porque es más lento. Los movimientos son diferentes en cada uno, ya que el bullerengue sentado es mucho más lento, es un bullerengue de lamento. Se dice que se tocaba cuando las mujeres pasaban de una etapa de la niñez a la pubertad. Es por eso los movimientos en la parte de los senos, en esta forma, y en esta parte de aquí. Son movimientos muy lentos. Ese es el bullerengue sentado. Ya la chalupa y el fandango son más fiesteros. Eso lo usamos para amenizar fiestas. También está el lumbalú, que ya ese es para cuando vamos a enterrar a un ser querido. Un día le vamos a dar la despedida. También se despide, los bullerengueros despedimos a nuestros seres queridos con bulla, con su ritual de bulla. Lucero de la mañana, lucero. Cuando se hace un silencio que hubo en Urabá, un silencio total, que el bullerengue se estaba perdiendo. El bullerengue era de adultos, niños no hacían bullerengue, al principio no, porque esto era de adultos. Llega el reggaetón y termina a aplastar todas esas ideas que habían. Luego que se hace este silencio, es que comienza a surgir la nueva ola que usted va a escuchar ahora, donde quiera que vaya, va a ver la nueva ola. Ya van a haber cantadores y compositores a mi edad y mucho más jóvenes. Esto no es que esto es como lo dijo La Poderosa, como lo dijo Emilsen. No se baila como lo bailó Alfredina, no, se baila como lo baila usted. Bueno, allá para el 2016 yo estaba trabajando en la masterización del disco de Realengo Siembra. Durante este proceso uno se reúne con el artista y él me contó de su deseo de conocer más y hacer más investigación de la cumbia colombiana. En esta ocasión yo vi una oportunidad muy buena para hacer un enlace de Realengo, Frank Murillo con Pedro Víquez. Alejandro me dijo, ¿vos no conoces a Pedro Víquez? Pedro Víquez es un gran músico costarricense, muy joven, con una energía preciosa, que se ha dedicado a desarrollar el folclore. Ah, me dice Pedro está allá en Colombia estudiando justamente eso, todas las músicas del folclore. Y estoy en mi apartamento en Bogotá y recibo una llamada y se presenta como Francisco Murillo Realengo. Fue muy lindo ver cómo luego ellos se conocieron. A partir de este momento empezamos a trabajar en este proyecto. Estamos en la tierra de Córdoba, en Puerto Escondido. Son 423 kilómetros de encanto cuya costa acaricia el mar Caribe. Sus raíces cosechan historias de mestizajes. La agricultura y la pesca artesanal son su vida, su ritmo y su canción. Gente del Bajo Sinú y antiguos zenúes participan de un mosaico de culturas único. En junio, el Festival de Bullerengue, con danzas y ritmos, hacen de Puerto Escondido una celebración. Óyeme, Colombia linda y te están sangrando, con tus hijos desaparecidos, no se sabe dónde están quedando. El bullerengue es nuestra cédula de identidad cultural y entonces nosotros parece que lo llevamos en la sangre, porque desde que nacimos con el bullerengue. Desde que yo tenía 14 años andaba atrás de las bullerengueras para aprenderme todos los saberes de ellos, y a mí me nace una canción y enseguida yo me pongo a copiarla y enseguida no se me olvida, porque yo canto mis vivencias, lo que a mí me sucede es lo que yo canto.
la llegada de los españoles fue algo que marcó en algunas músicas más que en otras. Sobre todo que lo que teníamos en América básicamente era la música indígena. La música para ellos no fue de simple regocijo. La diversidad de tribus que existían, cada una tenía su propio sentido de manifestación musical. Es importante entender que las músicas en Colombia tienen esa particularidad, que el mestizaje ha sido uno de los factores que más ha incidido en lo que es la música hoy día en nuestro Caribe colombiano. Yo creo que tenemos mucha influencia de la parte cubana, y si vemos que Cuba tuvo mucha influencia de lo que fueron los negros de la propia África, y Cuba prácticamente era un descanso obligado de esos barcos que venían hasta acá. De acuerdo a nuestro jurado. En lo que estoy investigando, había muchos cubanos que traían para los cultivos de caña, porque en Cuba se cultiva mucha caña y acá en Colombia también estaban haciendo eso, entonces se traían mucho esa parte. Y estoy viendo que hay muchas más similitudes con algunos ritmos cubanos con lo que es realmente el bullerengue acá. Le propuse a Pedro hacer un disco con la banda que él tenía en ese momento en Colombia, que era Aguajé. Era un disco que tuviera esos sonidos del Caribe colombiano, pero yo quería que hiciéramos una investigación, que fuéramos al Caribe, que conversáramos con la gente, que escucháramos esas músicas y después poder hacer un disco con esos sonidos del folclore, de donde nace justamente lo que nosotros conocíamos como cumbia. Yo estaba relacionado con las músicas latinoamericanas y con la música costarricense desde antes. Por eso cuando Realengo me cuenta sobre el proyecto me parece perfecto, porque era juntar el swing criollo costarricense con las músicas que yo estaba estudiando en Colombia, la cumbia y las músicas del Caribe colombiano. Los músicos de la época hicieron una obra en la que elaboraron una especie de resumen de la cultura. Ese resumen lo tenemos con un danzón inicial, pa 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 pa. Esa primera entrada es una danza que me huele a Europa. Y entra una segunda parte. La segunda parte es una especie de contrapunteo instrumental. La música africana tiene eso. Ese contrapunteo lo tiene el jazz. Y una tercera sección, lo que se llama la bossa, es el porro de los gaiteros, arreglado para banda. Ese estilo es lo que se llama porro pelayero. El porro no nace en San Pelayo. El porro nace con los gaiteros. Los gaiteros son los creadores del porro. Los porros no fueron hechos de una para bandas de música. Desde luego, en el porro hay otros antecedentes, ¿no? Está ese antecedente, que es el de los gaiteros, y está el de los bailes cantados. Nos sumergimos en un río de relatos de William Fortich Díaz, nacido en San Pelayo, quien ha sido uno de los artífices del Festival Nacional del Porro. Su existencia, un regalo a la educación, la gestión y la cultura de su tierra. Nos llevamos su libro, Con bombos y platillos, el cual revela los secretos del porro, el fandango y las bandas pelayeras. En la costa norte colombiana, más precisamente en los departamentos de Córdoba y Sucre, nace una de las expresiones culturales más importantes de Colombia, que es el porro, que es la banda. Todo el país, todas las bandas más importantes del país, bandas tradicionales, se reúnen para tocar porro, fandango, los ritmos más importantes de acá. ¿Cuáles son los ritmos más importantes? El porro paliteado, el porro tapado, el fandango, la puya, el mapalé y la guaracha. Bueno, en esta conformación de banda se utilizan las trompetas, los bombardinos, los trombones, los clarinetes, la percusión y la tuba. Son los instrumentos básicos que conforman una banda. Si le quiere poner 5 trompetas, le pone 5 trompetas.
Si le quiere poner 3 bombardines, le pone 3, si 2 trombones, 2 trombones, 4 clarinetes. La percusión sí no puede pasar de ahí de 3. Bombo, platillo, redoblante y la tuba. Hasta los muertos se entierran con banda. La presentación más solemne y sublime que nosotros tenemos es decir que somos de San Pelayo, donde se hace y se festeja el Festival Nacional del Porro. Ya no se necesita ni preparar casi el festival, todo el mundo vive en función de él. Yo creo que desde que uno está en el vientre de la madre comienza a tocar bombo y caja, porque aquí nosotros los pelayeros oímos un bombo o una trompeta y enseguida salimos a asomarnos a ver dónde está tocando. El festival ya no solamente es de Colombia, es de todo el mundo. Concursamos por una residencia artística en el proyecto de Ibermúsicas y ganamos. Así fue como el 16 de junio del 2019, a las 8:22 de la mañana, estaba yo montado en un avión en el aeropuerto Juan Santamaría rumbo a Bogotá para unos días después iniciar con esta travesía. Yo había viajado al Caribe colombiano, fui al Festival de Bullerengue en Ecoclí y fui a la casa del maestro Emilsen Pacheco con Leonardo Huertas, el baterista de Aguajé. Y a partir de ese primer viaje que nosotros hicimos fue donde empezamos a trabajar con la banda, empezamos a hacer las músicas colombianas tanto del Pacífico como del Atlántico. Haríamos la ruta totalmente por tierra hacia 10 pueblos. Fuimos primero a San Juan de Urabá y a Puerto Escondido para conocer la música del bullerengue. Después de ahí pasamos a San Pelayo para conocer el porro en el Festival Nacional del Porro. Después estuvimos en Morroa en el Festival de Pito Atravesado. Nos fuimos a Magangué, Ovejas y San Jacinto a ver la música de gaita. De ahí pasamos a San Basilio Palenque para escuchar el son y el sexteto, la terapia criolla y el bullerengue. Después nos fuimos para Cartagena a ver la champeta y terminamos en la ciudad de Barranquilla. Emprendimos el viaje de San Pelayo hasta Morroa, un rincón de Colombia en los Montes de María, donde el bosque seco tropical se despliega en su esencia. Morroa, cuyo nombre significa cerro de agua, guarda en sus entrañas la más vasta riqueza de aguas subterráneas en Sucre. Entre sus 15.000 habitantes la artesanía florece. Hamacas que tejen sueños, ponchos que abrazan la historia, bolsos que llevan la esencia de la tierra. Cada año en Morroa, el Festival de Pito Atravesado celebra el alma de la flauta de millo. El famoso barrio Chambacú, inmortalizado en aquella mítica cumbia, es parte de este mágico territorio. Yo me inicié hace mucho tiempo, desde los años 47, cuando yo tenía 10 años. Me puse a aprender a tocar la flauta y ahí me fui viendo. Este es un instrumento, antes se elaboraba de la caña del millo. Yo hice flautas de caña de corozo, que es una caña negra, entre otras cosas. Este es un carrizo, pero que por todas partes se consigue. Siempre escuché la versión de que el pito atravesado es de origen indígena y con el pasar del tiempo fui descubriendo que no solamente es indígena, ya que todos los instrumentos que utilizan lengüeta son llamados clarinetes y son de origen africano. Es mi conclusión propia de que la caña de millo prácticamente es de origen africano. La interpretación para mí sí es totalmente indígena y arraigada
a nuestra región, por los elementos que le dije, el garganteo y las inhaladas que no se utilizan en otras músicas y en otros instrumentos que utilizan lengüeta vibratoria. Los aires del pito atravesado en toda la región Caribe son muchos, pero aquí en Morroa Sucre se maneja la cumbia, la puya y el porro y el bambuquito tradicional, que es con el mismo llamador que se hace el bullerengue. Utilizan también una tambora pequeñita de 2 parches y se utiliza esos ritmos, aunque el instrumento como tal tiene otros aires. Por ejemplo, si nos vamos a Talaigua, ahí hay un aire que se llama farota. También hay perillero, el Banco Magdalena, se puede tocar también garabato, se pueden tocar cumbia dentro de las cumbias, la subdivisión cumbia, cumbión, se pueden tocar chandés, una innumerable cantidad de aires. La fabricación de la caña tiende de acuerdo al tono. Cada caña tiene una medida específica. Ya puede ser un mi bemol, puede ser una caña delgada. Si es un do, puede ser una caña más gruesa, para que el sonido lo dé graves. De aquí salió la lengüetica. Ahora lo voy a comer a esta parte, que es la parte del pito. Ahora siguiente vengo con una varilla picada con estría. Le voy a abrir el corazón, como pueden ver, esto está hueco. Siguiente paso, ahora hacerle los orificios. Yo tengo una medida de acuerdo al tono y la distancia de cada orificio tiene aproximadamente un dedo. De aquí un geme y de la cola acá 3 dedos. Aquí desde antes de que se empezara a internacionalizar la cumbia como música y como baile, ya era una tradición la cumbiamba y se hacía para las celebraciones especiales, Navidades, 8 de diciembre, fiestas patronales. Era la rueda tradicional del conjunto de pito atravesado, cuya organología era diferente a la que ahora se emplea en el festival. Después, cuando la banda se musicó, la banda de viento, como llamaban, la de los instrumentos metálicos llegaron, entonces el pito, la cumbiamba de pito, se desplazó de la plaza a una esquina más abajo. Entonces había el fandango acá arriba con la banda de instrumentos metálicos y la cumbiamba allá abajito, en una esquina que llaman, de un barrio que llaman Chambacún. Bueno, la cumbia para mí es ese aire que nos identifica en nuestra región. Es una mezcla de culturas, pero al mismo tiempo una mezcla de sonidos, una mezcla de sensaciones. La cumbia es magia, la cumbia es alegría, es sentimiento, es emociones fuertes, es melancolía, es desborde de alegría. Debajo de las culturas que nos han echado encima, hay un subconsciente como colectivo, algo que los sonidos de la cumbia despiertan un sentimiento de admiración, de acercamiento, de gozo. Yo siempre he dicho que esta música de género de pito atravesado es una música donde se mezclan, hay un zambaje cultural desde la época de la conquista, aunque no es que digamos que así mecánicamente el tambor llegó de África, el pito es indígena y la maraca también es indígena y el canto es
es español. Aunque se diga eso así, casi como mecánicamente, como una suma simple, pues más bien es como la espiritualidad en música de esas tres razas desde los momentos en que se empezaron a contactar, a mezclar a las buenas o a las malas. Para el año 2019, me escribe Pedro desde Costa Rica: Vane, necesitamos hacer un recorrido de investigación donde queremos conocer todas estas músicas del Caribe. Es muy grande decir el Caribe, pero bueno, teniendo pues la experiencia de la zona, el hecho de conocer gestores, grandes maestros, que los conozco pues desde hace mucho tiempo, pues yo le dije, bueno, vamos a averiguar, y bueno, allí se fue tejiendo esta red, esta conexión para que en cada lugar tuviéramos la oportunidad de hablar, conocer, entablar toda esta gran conversación alrededor de la cumbia. Para mí, cuando Pedro me habló de la experiencia, creo que lo primero que tuve en la cabeza fue como una sensación de aventura, un poco como adentrarme a un panorama completamente desconocido. Digamos que mi intención obviamente era proveer un trabajo pues profesional y hacer lo que tenía que hacer, pero dentro de mí sabía que había un aprendizaje muy grande y que iba a encontrarme con cosas con las que no había estado en contacto nunca. El río Magdalena, el Grande de Magdalena, serpentea en un sinfín de cumbias que han alegrado Latinoamérica. Aquí en Magangué nos adentraremos en las aguas de este rincón mítico de la cumbia, donde cada corriente susurra la esencia de la tradición. Del indio nació la cumbia, con pito, gaita y su pena. Zarandeando sus caderas, una negra le dio su vida. Después un día un negro esclavo le sonaba el llamador, y así se formó la cumbia, la reina de mi folclor. Yo soy el rey de la cumbia, yo soy el rey del cumbión. Yo soy el rey de la cumbia, yo soy el rey del cumbión. Cuando salgo a la calle me piden un parrandón. Oye, negra bonita, déjame gozar, que la cumbia está buena y yo quiero bailar. El fundador, que fue el Mono Bertel, él se disfrazaba, pero veía que no había grupos, sino que los grupos los traían de otros lados, de la zona ribereña. Él hizo los cumbiamberos de Magangué. Y así nos hemos mantenido. Nosotros comenzamos a representar a Magangué en el 73 y nosotros mismos hacemos la música, yo hago las letras. Siempre que vamos a cualquier festival, pues la admiración es porque nosotros no escogemos la música ajena, siempre llevamos lo nuestro. Uno aprende la música y no está metido en caminos malos, conoce varias partes, en los festivales se conoce amistades. Esta negra se amaña al sonar de la caña. Cuando supe que íbamos a viajar al Caribe, no tenía tan claro a dónde íbamos a ir. Digamos que a mí me invitaron muy al final, todo fue como muy inesperado. Lo único que pensé fue que iba a ser como una experiencia entre amigos, conocer un poco de música. No tenía tan claro qué pueblos íbamos a ir, pero pues bueno, me imaginé como una travesía de experiencias musicales con amigos. Para mí fue muy interesante porque justamente yo lo que andaba buscando era una experiencia de encontrar un acercamiento con otras culturas, con otras personas, con otras maneras de ver el arte, de vivir todo lo que existe alrededor de todo esto, de ser artista, de ser músico, de los festivales, de viajar, de toda esta experiencia que tuvimos.
Primeramente, la música de gaita es como que algo que nos apasiona de nuestros abuelos, de nuestros indígenas. Es un legado que hay que conservar. Con eso hacían las velaciones, las fiestas, los fandangos, las cumbiambas, se amenizaba. Con la percusión, que ya es africana, y el canto español, creo que esa mezcla durante toda esta zona por aquí del Caribe colombiano fue muy llamativo tener de pronto estas costumbres. Yo, siendo un niño de 8 para 9 años ya, me enamoré tanto de ese instrumento que aprendí a hacerlo y aprendí a tocarlo desde niño. Por lo menos se reunían 70, 80 músicos de gaita y músicos de percusión. Y se peleaban la gaita para, no, voy yo ahora, no, que yo toco ahora, no, deja que voy a tocar otro porro. No, yo voy a tocar una cumbia, voy a tocar una puya, voy a tocar un son. Y yo veía esa alegría, una alegría tan sana, que ellos se peleaban para tocar, se discutían para tocar, y todo eso era muy bello. El que tocaba tambor hacia su tambor, el que tocaba llamador hacia su llamador, cada uno. Y eso lo hacíamos con cuero de venado, porque en ese entonces por aquí no se conocía el carnero ni el chivo. En ese entonces no había como hoy que está la cabulla de maguey, el nailo. En ese entonces sacábamos la majagua del majago. Es un árbol que echa como una escobita así, una moñita blanca. Entonces uno sacaba esa majagua, porría con un garrote y entrenzaba hacia una cabulla, una cabullita. Y eso, con eso era que apretábamos los tambores. Traigo esta cumbia de allá, del campo donde nací, porque yo quiero cantar una cumbia para ti. Morenita, morenita, usted es la linda morena, eres la mujer más bella de mi tierra sabanera, y baila esta cumbia, cumbiambera. Mi gaita cabecera, y baila esta cumbia de mi tierra, mi gaita cabecera. La gaita la conocí yo desde muy joven, desde muy niño. Tenía mis primos mi conjunto de gaitas, y esto era lo que yo encontraba en la casa diariamente, y eso fue lo que yo conocí primero, y por eso me dediqué a la música de gaita. Que la gaita es más vieja que Jesucristo, porque la gaita tiene más de 2000 años, se está sonando. Cuando vino Dios a la tierra, ya la gaita sonaba. Y de allí para acá, la primera gaita que se encontraron era de barro, porque esa fue la que hicieron los indios. Esa era la gaita que tocaban los indios. Esta pieza, que es una pieza arqueológica, que representa un gaitero. Un indio tocando la gaita, y tiene la gaitica y la maraquita. Esta pieza va a encontrar en la región de Almagra. Tengo más de 15 años de tenerla. Pues así como vemos, pues de que las tribus que vivían por aquí, pues ellos no eran guerreros, eran de una vida pacífica. O sea, era como de una vida rica, porque ya que se dedicaban era a la música. Los que vivían allá donde estaba el pueblo antiguo, el pueblo indígena, allá en Bilú, casi todos, cuando uno sacaba en las tumbas, casi la mayoría de los hombres tenían un par de ocarinas, en figuras de caimanes, de tiburones, de pájaros. Uno nunca encontró figuras de un guerrero ni nada de eso. Nos paramos a escuchar al indio. El pájaro que estaba allá arriba cantando, él imitaba ese canto de diferentes pájaros. Imitaba el indio Bilú. Eso lo vi yo, y por eso yo vine y hice un son a puro canto de pájaro que se llama son indio. Ese es el canto de un pájaro. Ahora viene otro. Otro pájaro. Otro. Otro.
Entonces Macho lleva otro canto, haciéndole dúo a la gaita, que es este. Este es de un solo hueco, este es tradicional. Como los primeros rayos de sol que alumbran por mi ventana, ahí así mismo llegó tu amor para meterse y alegrarme el alma. Como el trinar del pájaro cantor que dulce canta por la mañana, suéname tu melodía, cántame por la mañana. Suéname tu melodía, cántame por la mañana, para que me alegre el día, pájaro de la montaña, para que me alegre el día, pájaro de la montaña. Ovejas es un territorio que en su tiempo fue muy golpeado por la violencia, pero que la música de gaitas ha sido como esa resistencia ante toda esa adversidad que se presentó aquí en los Montes de María, ya que nunca fue tocada por ningún grupo al margen de la ley. A veces pensamos que se podía dar, o sea, que en el marco del festival de pronto llegase algún movimiento, alguna cosa, pero no se dio esas cuestiones. Inicié en la escuela de mi papá y creo que es un sacrificio también uno estar en ese proceso porque no había mucho apoyo. Desde 2005 he estado vinculado a los procesos de enseñanza. Aquí en la Escuela del Festival Nacional de Gaita estoy desde el 2008 con jóvenes que ya son aficionados, que algunos están en proceso. Ha sido una experiencia muy bonita, dejarle el legado a estos jóvenes. Me gusta esa parte social de enseñarle a los niños a que la música no se pierda. El futuro de los festivales, de los eventos, siempre van a ser los jóvenes. Va a llegar el momento que uno no va a tocar y quienes van a quedar son las nuevas generaciones. Estos son procesos que ayudan a los jóvenes a ocupar el tiempo libre, a no pensar en cosas malas, a disfrutar también de la vida. Les da la oportunidad también de conocer diferentes lugares, estudiar. Algunos jóvenes estudian en universidades a través de la música, de gaita. Y yo pienso que es una oportunidad que no se debería desaprovechar. Entonces siempre invito a nuestros niños, a nuestros jóvenes del municipio a que hagan parte de estos procesos que más adelante les va a servir mucho. Investigar la cumbia tiene sentido para nuestro país. Costa Rica tiene una historia directa con la cumbia. Allá a finales de los años 50, unos bailarines decidieron bailar la cumbia como les dio la gana, así mismo dicen ellos. Y se inventó un baile que hoy es patrimonio cultural inmaterial. Había un rótulo en la pista, ahí por ahí, donde decía, prohibido bailar swing. Nosotros fuimos encarcelados. Yo fui encarcelado. Estuve preso.
Donde viene el gringo se lo llevaban porque el gringo tenía disquetia. Y había una ley, la ley de la matanza. Y el que no tenía un papelito como este, que era el seguro social, entonces le decían, de una vez échelo, porque ya sabemos que no trabaja. Entonces, como el gringo ya lo conocían, que no era delincuente, no andaba en droga, no andaba asaltando, etc., entonces uno los manda más. Eso era en Costemora que nos llevaban, los agarraban en los salones. Entonces decía, no, pobrecillo gringo, a las 4 lo mandamos a lavar calabozo y lo dejamos ir a las 6 porque no pudimos soltar. Yo lo que siempre les digo es que el swing criollo es la forma que tiene el tico de bailar la cumbia. Para mí el swing criollo nace en los salones de baile sin lugar a dudas, y el swing criollo es parte de la creatividad del bailarín. Creo que los bailarines costarricenses tenemos una gran habilidad desde siempre para poder desenvolvernos y poder interpretar la música, y desde ese punto de vista creo que los bailarines de aquella época encontraron una oportunidad muy interesante en donde existía toda esta influencia del swing americano, el swing de las grandes bandas, todos aquellos pasos extraordinarios donde pasaban a la mujer por la espalda y la pasaban por debajo y demás, y lo rico que es la cumbia, lo sabroso que es la cumbia. Creo que ellos lograron encontrar una oportunidad para poder mezclar, amalgamar bien y disfrutar aún más de la cumbia. Pero el sabor del swing simple y sencillamente se va a encontrar en el salón. Existe el boom en estos momentos de que todo el mundo quiere aprender a bailar el swing. Carimar se ha convertido en estos momentos en el centro de atracción. Vengo de una familia pues un poco fiestera, donde siempre se culminaban las mejengas, las fiestas, siempre con baile. Al pasar de los años es cuando ya yo conozco Carimar, pero ya con otra mentalidad. Ya la mentalidad mía era investigar. Este salón se llamó Salón de Baile en mi oficina. Es uno de los salones donde se inició el baile del swing, porque aquí bailábamos toda la cuadrilla nosotros, Elías, la chusma, lo que nosotros decíamos chusma. A nosotros lo desconocía la sociedad, porque nosotros éramos chusma, completamente desconocidos. Se oía del swing, pero nada, hasta ahí. Vino Leonardo Perucci y en un programa que él tenía llamado Fantástico, empezó y metió los bailarines. Entonces, cuando él metió los bailarines, eso fue un patazo en Franklin. De ahí fue donde él empezó a llamarlos. Personas le decían a él que por qué nos llamaban, diciendo éramos unos maleantes, unos chusmes. Le decía, pues aquí se comporta muy bien y lo que queremos es ver el tipo de baile de ellos. Un amigo me carboneaba y me decía, es que si no haces algo se van a robar el swing criollo, así como se robaron tal cosa, a vos se gustaría que te lo roben. Entonces, cuando yo hice todo esto, ahí me dieron el Premio Nacional de Cultura, ni siquiera sabía que existía el Premio Nacional de Cultura, yo lo hice por pasión, es pura pasión, ¿verdad? A veces la gente no entiende eso, digamos. Una tía me decía, pero no te cansas de andar en eso. Y no me voy a cansar, o sea, yo hasta que Dios me diga hasta aquí. Yo creo que nosotros como costarricenses desde niños hemos tenido mucho contacto con la cumbia. Siempre en Costa Rica se ha escuchado cumbia. En los principios de mi carrera como bajista me acuerdo que tocaba con una sonora. El 80% de la música era cumbia y siempre estaban bailando swing criollo. Los corazones de nuestro país bailan swing criollo. En la pista de baile, un pueblo se luce y con saltos y golpe de tacón celebra la cumbia. Cada giro y cada vuelta tejen lazos de memoria. Es un patrimonio que vibra en la danza de los días. El swing criollo nos recuerda que en la diversidad hay fuerza, que el baile es un lenguaje que une nuestras historias. Costa Rica, con los pies en la tierra y el corazón ligero, baila su libertad y en el eco del swing halla su propio hogar.
nombre es Iván. La música que yo quiero más de Colombia que me identifique, la música sajayotera. Un Andrés Landero, una Lobo Pacheco, una gaita. Estamos 120 kilómetros al sureste de Cartagena, en San Jacinto, donde el aire tropical juega con el viento. Es rincón de encanto y cuna de la artesanía. En sus días de brisa y sol radiante, se tejen hamacas y se crean instrumentos musicales. Es aquí donde brota la esencia de artistas como Adolfo Pacheco, Andrés Landero y Carmelo Torres, ídolos que plasman en notas musicales su alma rural. Los gaiteros de San Jacinto, orgullo colombiano, alzaron en sus manos un Grammy en 2007, con su disco Un Fuego de Sangre Pura. Ese legado lo entregaron al Museo del Pueblo. Yo vivo en un campo alegre, en medio de una sabana. Yo vivo en un campo alegre, en medio de una sabana. Cuando yo empecé la cosa, a andar en mi música, para mí era muy buena, porque principalmente me gustaba cantar, tenía labia para cantar, me enamoraba de las peladas y empezaba a cantar y por improviso uno se inspira. Yo seguí, le cogí amor al asunto de la música de la gaita. Yo no toqué gaita. Nunca he tocado gaita, pero le cogía muchas ideas a la música con el tío mío. Siempre estaba pegado con él. Le fuimos cogiendo buen amor a Bogotá. Cuando nosotros cantábamos y tocábamos la gaita, se cruzaban las manos detrás así. No entendían nada. Y después le fueron cogiendo un gusto que hasta los policías bailaban cuando nos veían a nosotros. Y seguimos yendo a Bogotá. Gracias a Dios, agradezco mucho que conocí lo que no conocía. Sí, porque yo aquí en San Jacinto, nomás que conociera de ahí, de aquí de Matambala a San Jacinto. Y ahora después de eso, cojo un avión y me voy a cualquier parte que me lleven. Estuve en España, duré también en Bélgica, estuve en México, estuve en Buenos Aires, estaba en España, Madrid. Yo me voy pa' Campo Alegre. Me voy para Campo Alegre, pero mi amor, que no te quede. El maestro Juan Chuchita, quien fuera voz principal de los gaiteros, dejó este mundo un tiempo después de esta entrevista. Gracias, maestro Chuchita, por el amor con el que nos compartiste las músicas tradicionales de San Jacinto. Este es un instrumento indígena, neto indígena. Se dice el origen que viene de la Sierra Nevada de Sartamata, de los coquis. Este instrumento ellos lo llaman los cuisis. Cuisibunsi, cuisisi, gaita hembra, gaita macho. Aquí en esta región habitaban los cenúes. Ellos tenían muchos tipos de flauta. Entre esos tipos de flauta tenían las chuanas. Ellos lo llamaron chuana, ¿no? El nombre de gaita viene por los españoles. Cuando en la época de la colonización escucharon una sonoridad muy parecida a las gaitas de Galicia, de Escocia. Entonces el nombre proviene de los españoles, entonces lo llamaron gaita. En los años 55, 50, la gaita era diferente a la que estamos tocando actualmente. Por eso mismo hicimos esto. Se llama este trabajo Camino Largo, para que todos esos jóvenes de ahora sepa cómo se tocaba esto anteriormente. Era muy diferente. Anteriormente era con más asunto, como dice uno, ¿no? Con más respeto, con otras cosas diferentes. Habían otros golpes, otras bases diferentes, que ahora no existen. No existen, ¿por qué? Porque lo que pasa es una cosa cuando usted lo coge el que sabe desde muy niño y le enseña todo eso, a que lo enseñe un tercero. Por lo mismo te hablo de los años 50. Era gaita instrumental. Era pura gaitas corridas, porros corridos. No tenían letra. ¿Oíste? Eran más que todo acabaciones, lamentos.
Oye, porque lo que es gaita es lamento. La gaita indígena, el indio es triste, entonces es lamento. Hasta que llegó Toño Fernández y le puso la letra. Ya comenzaron ya a crear canciones con letras, ¿me entiendes? Melodía y letra. Pero anteriormente eran pura gaita corrida, como dice uno por acá, un son corrido. Cuando ellos hablaban, tócate un son de gaita, podía ser una puya, un porro, gaita corrida. Ahora son es un ritmo, pero anteriormente no era así. Un son de gaita era cualquier ritmo de gaita. Gaita corrida. Entonces ahora vamos con un ritmo de porro. La cumbia. Viene la cumbia de lo que es millo, ya es otra. Lo que es puya, ¿no? Es un ritmo más rápido. Bueno, la verdad es que la cumbia tiene que tener algo con la naturaleza, porque primero que todo se compone de un cardón, de tambores y cueros, y se le pone el alma a eso de la cera de la abeja. En Latinoamérica hay que darle gracias a nuestros ancestros, los indígenas, y pues a las personas que sufrieron mucho, fueron los esclavos que trajeron el tambor del África. Hay que agradecerles a ellos ese legado que nos dejaron y que hay que seguir conservándolo, transmitirlo de generación en generación para que esto no se acabe. El nombre artístico de Osvaldo es Teddy Armas. Osvaldo nos dio posada en su hogar y nos llevó a conocer los artistas de su pueblo. Él es un canto vibrante de San Jacinto. Tres meses después de ese viaje, yo regreso a Bogotá para grabar el disco de Buscando el Swing. Fue un proceso increíble, rápido, fluido, con todo ese talento de Aguajé, con Pedro como director musical. Tres, cuatro. Pa'lante, adiós rogando y con el mazo dando. Habíamos agarrado información de todo el viaje que habíamos hecho, tanto los elementos como el tambor alegre y la gaita. Hicimos un disco de 10 temas. Pa'lante, no mira atrás, se queda. En un super estudio de grabación todo salió perfecto. Una no se rinde. Uno no se rinde. Este disco se grabó con Aguajé, era mi banda universitaria, era el proyecto universitario que yo tenía y fue un éxito por eso, porque nosotros ya habíamos experimentado un montón de músicas tanto del Atlántico como del Pacífico colombiano y otros géneros, el jazz, el funk. Traigo flores y es esta tu ofrenda. Yo me regresé a Costa Rica ya para ir preparando el disco y es cuando todo se empieza a poner muy raro.
Resulta que Palenque es el rincón de África en Colombia. De todos los palenques que existieron, el único que pudo conservar esa tradición africana en América ha sido San Basilio de Palenque. Entonces la gente, lo primero que ven, una historia negra en Colombia siempre va a estar reflejada al primer pueblo libre en América. Cuando se muere una persona acá, le cantamos bullerengue alegre, igualmente le cantamos rituales sentimental, que es lo que influye a las personas que mueren acá. Y dice así: Chimancongo, chimaluango, chimariluango de Angola, Wangungu me llamo yo, Wangungu me ha de llamar mamue. Oh, le, le, le. Ese ritual que le acabé de cantar ahora está a base del tío más querido que uno tiene en la familia. Ese tío de nosotros se llamaba José Bardesimanca, pero le decían Chimancongo. Es como un dios para nosotros, entonces le tenemos que pedir en primer lugar permiso a él para que nos dé fuerza y buena energía. Cama y suelo cabecera es un pilón donde más gente se pila aquí mamue. Cuando traían a los negros esclavizados a América, la única forma de comunicarse era a través del tambor. No tenían otro medio de comunicación para comunicarse con las diferentes aldeas. Entonces tenían sus toques específicos para enviar cualquier mensaje. También está la lengua palenquera, que eso es lo que ha mantenido realmente a Palenque unido y que la cultura ha podido permanecer, el tambor, la lengua. Los peinados, que también las mujeres en la época de la esclavización jugaron un papel muy importante, que los peinados hacían los mapas, las rutas de escape, también podían esconder semillas, ¿ya? Entonces todo eso va ligado de la mano con toda la cultura palenquera. Acá en Palenque, cuando se muere un miembro de la familia, nosotros le tocamos el tambor, porque con el tambor es para que el alma de esa persona no quede vagante, sino vaya a un rincón de África de donde dependen todos nosotros los negros palenqueros. Son 9 noches de baile muerto que le cantamos. Por cada día que le cantamos al muerto, que son 9 noches, que están indicando los 9 meses que tiene la mamá de nosotros, que nos tiene en el vientre. Y en mi familia le cantamos esas 9 noches y le tocamos esas 9 noches para que el alma y el espíritu de esa persona no quede vagante. Emelia Reyes Salgado, la Burgo, es la guardiana de una tradición viva que resuena en el grupo Las Alegres Ambulancias. Su voz, eco de la herencia de su madre Graciela Salgado, enorgullece el legado musical de su estirpe, los Batata, en el cual se entrelazan tamboreros y cantadoras del Caribe colombiano. Dice así: oiga mujer, contémplame mi dicha, no me abandones por ti mi corazón. Mira mujer, estate tranquila, yo sufro mucho para siempre te doy. Ese sexteto llegó aquí por medio de los cubanos, porque aquí el primer ingenio azucarero lo trabajó un cubano llamado Juan Bacallao. Como él trabajaba el ingenio, entonces se vinieron unos cubanos a trabajar con él. Y él y los cubanos eran sexteteros, porque ese sexteto bajó de África, se llegó a La Habana en el 1927. Y esos cubanos se hicieron amigos con los tíos míos, que también trabajaban en el ingenio, cortando caña. Ellos le cantaban los sones esos, y le enseñaron el sexteto en el 1927. Yo nací en el 34
Yo no olvidé nunca ese teto desde que aprendí. Desde que aprendí con mis tíos, no lo olvidé nunca. He hecho otras cosas, pero ese teto nunca lo olvidé. Y todavía no se sabe mañana, si lo olvide mañana. No hay cosa más amargosa que el amor sin voluntad. Ay, ay, ay. El maestro Rafael Cassiani regresó con sus ancestros el 4 de junio del 2022. Se fue Maciano, se fue Cassiani y dejó la lengua palenquera al cuidado de las nuevas generaciones. ¡Vamos, León! Estrella del Caribe fue fundada en el 1985. Ahí fue donde yo comencé a presentarme en los programas grandes de Colombia. Los miembros que están en Estrella del Caribe hoy no son los que comenzaron junto a mí. Nada más quedó el señor Rosalío Salgado. Yo estoy cantando hoy una terapia criolla. No es champeta, sino una terapia criolla, que es lo que se habla. En África nadie sabe qué es lo que es champeta. En África se habla de terapia africana. Y yo estoy imitando a mi sangre africana. Usted nunca puede cambiar a sus padres por otros. Siempre viva con su sangre original. Mi raza depende de África. Palenque, sinceramente, por la historia que se compone Palenque, y también por los habitantes y por la lucha también que hemos tenido para mantener nuestra cultura y nuestra esencia. También algo que hace parte también de nuestra vida, la música africana. Yo al menos cuando estoy en el monte o cuando estoy alegre, me comunico con la música africana, cantando la música africana. Estaba cursando el penúltimo semestre de mi universidad y en eso se vino la pandemia. Se habla de el aislamiento. En Colombia llegó como a finales del 2019. Se habla de cerrar lugares. Y ya para abril del 2020 ya se me hacía imposible estar en Colombia. De un momento a otro el mundo cambió. Le escribí a la embajada de Costa Rica en Colombia y me dijeron que el día siguiente a las 11 de la noche salía un vuelo humanitario hacia Costa Rica. Yo realmente pensé que ahí se acababa esto. Durante la pandemia trabajamos tanto la mezcla como la masterización, gracias a la colaboración de muchas personas que nos aportaron. La champeta nace de las entrañas de la ciudad de Cartagena y empezó siendo algo muy orgánico. Tengo entendido que los barcos que venían de otros países de África traían cultura, traían música, traían gente, y aquí pues llegaban lo que se llaman los acetatos, que traían música de muchos artistas del Congo, de toda la República de África, y se adoptaron acá en Cartagena. Fue haciendo parte de la cultura de la gente criolla. El proyecto de Adoptada Providencia desde un principio ha adoptado estos géneros, más que todo por eso, por incentivar el rescate de esas culturas. Desde que tú naces, lo primero que tú escuchas es champeta. Cuando la música llegaba en los acetatos,
por los puertos venían también inmigrantes africanos y era reflejo de la voz de protesta del negro, del africano, del esclavo, que se fue expandiendo como cultura y tomarse desde los barrios populares hasta los barrios de la élite. Nosotros éramos un grupo, un proyecto universitario. Principalmente éramos una banda de reggae, pero entonces en el afán de mostrarnos hubieron cambios de integrantes, como que quisimos probar un poco con lo que es la música de aquí de la ciudad y pasamos de ser Octava Providence, que eso era al principio, a ser la Octava Providencia. Veamos los nominados en la categoría de música tropical. Tropical. Pisotones. Fa. Buscando el swing. Realengo y Aguajé. Y el ganador en la categoría música tropical es para Realengo y Aguajé por las obras contenidas. Buscando el swing de Realengo y Aguajé gana disco tropical del año. Fue muy gratificante saber que estamos nominados primeramente en los premios ACAM y después saber que habíamos ganado álbum tropical del año 2023 fue increíble, la verdad no nos lo esperábamos. Cuando íbamos subiendo por el premio se me pasaban muchas tomas en mi cabeza de tanto del viaje como de la grabación. Muchísimas gracias, buenas noches, se les quiere un montón. Gracias a Ibermúsicas, que nos permitió hacer una investigación de mucho tiempo para poder hacer esta producción discográfica, y a toda la gente que en pandemia nos echó una moneda para poder terminar de hacerlo. Muchas gracias, sí, de verdad. Bueno, quiero agradecerle eternamente a mi madre que está aquí, y quiero agradecerle a mis amigos de Aguajé, los músicos colombianos con los que trabajamos en el tiempo que estuve viviendo allá en Colombia, y bueno, súper contentos. Muchísimas gracias. Claro y sencillo, te vengo a conjurar. Aquí en el año de 1502, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, Rodrigo de Bastida, después de haber descubierto la ciudad de Santa Marta, vino navegando por el mar Caribe casi 60 kilómetros y descubre el río Magdalena. El mestizaje de América, el mestizaje de Colombia y de Sudamérica entre el blanco, el negro y el indio nace aquí en estos primeros kilómetros. Los indios caribes estaban allá ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Para mi orgullo decir que Barranquilla es la torre de Babel de la cultura del Caribe. Por eso los carnavales de Barranquilla son muy famosos, porque llevan ese bagaje de muchas mezclas étnicas. Esta hermosa invitación me ha dejado pues una gran huella. Yo también he dejado una huella en estas personas que vinieron desde otro país a averiguar, a conocer y a reconocer esto que nos une, este movimiento llamado cumbia, estas músicas que también las compartimos a nivel de Latinoamérica. Usted sabe que entonces nace este ritmo en Colombia, que de alguna manera en la historia fue trascendiendo, fue rompiendo las fronteras de Latinoamérica, y
como dice Francisco Murillo Realengo, cada quien la adoptó como le dio la gana y la bailó como le dio la gana. Creo que es súper importante y súper enriquecedor poner la atención y amar nuestras músicas tradicionales porque cuentan nuestra historia, nos conectan con quiénes somos, de dónde venimos y también para dónde vamos. Tener este acercamiento a una cultura tan autóctona me parece que es importante rescatarlo, entendiendo que en una sociedad globalizada como la que vivimos, cada vez los sonidos, los ritmos, las visiones artísticas se estandarizan para vender y dejan de lado esa importancia de la parte cultural real de donde vivimos toda nuestra sociedad latinoamericana. La importancia de las músicas tradicionales radica en la empatía y en el poder conocer al otro, qué tiene por decir esa otra persona, qué tiene por aportar para poder enriquecer el sentir propio pero también el sentir comunitario. La cumbia se baila a un solo pie. Nuestros ancestros eran esclavos y tenían una bola grande que le llamaban grillete en sus pies. Y debido a ese grillete no se podían mover. Entonces, como no se podían mover, ellos tenían que inventarse la forma de divertirse sin que sus patrones o sus patronos se dieran cuenta de que estaban divirtiéndose. Entonces, la forma de bailar de ellos era a un solo paso, pero su cuerpo se podía mover hacia donde quisieran. En un rincón de la costa caribeña de Colombia, los tambores africanos resonaron con fuerza, mientras las flautas indígenas entonaron melodías antiguas. En las noches de algarabía, las comunidades se reunieron para bailar alrededor de las fogatas, mientras los tambores y las voces se entrelazaron en una danza de unión y resistencia. En este crisol de intercambios nació la cumbia, un género musical que abrazó también los sonidos y las danzas que nos heredaron los pueblos originarios. Con sus pies descalzos, la cumbia emprendió su viaje por Latinoamérica, conquistando corazones y mezclándose con nuevas sonoridades. En México se encontró con el mariachi, en Argentina dialogó con el tango, en Perú se fusionó con la música andina. Así, lo que empezó como un diálogo entre tres mundos se convirtió en el lenguaje común de un continente que celebra la vida y se enorgullece de su legado. Vamos limpiando su cerebro, su cabeza, su mente, hacia un nuevo mundo. Si no conoce la historia, está condenado a repetir. Y eso explica el espiral de violencia desde la conquista hasta ahora. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad. Está perdido. El valor de un pueblo es el respeto. Y respetar a los niños, para que los niños los respeten a uno. Que se mantenga siempre la actividad cultural. Tenemos un legado muy grande. Que valga la pena estar en un grupo de huillerenses. Me gustaría ver procesos en diferentes veredas, corregimientos. Haga lo que quiera, pero conserve la raíz. Aprendan como yo aprendí. Las tarimas se están acabando con la tradición. Seguimos peleando por nuestro festival. Y no hay que olvidar que hay que hacer música para el pueblo, para el público, para el que está bailando. Mira lo que somos, mira quiénes somos. Que no sea solamente el aprovechar el folclorio y colocarte un vestuario. Vamos a olvidarnos de todo lo que pasó en el mundo, de toda la guerra, y vamos a pensar hoy diferentemente. Es un buen día, avanzamos, brilla el sol. Somos semilla, campo sembrado, brilla el sol. Solo nos queda acercarnos para celebrar tanta abundancia y riqueza en un solo lugar. Celebremos la dicha, celebremos la vida, celebremos el amanecer. Amanece el nuevo mundo.